Vamos a ver el tema de ajuste de curvas. Para entrar a este tema de ajuste de curvas necesitamos algo de estadística. Entonces vamos a ver, a repasar algunos conceptos de estadística. Bien, vamos entonces con los antecedentes matemáticos. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética no es otra cosa más que un promedio. Lo que hace es sumar los datos y dividirlo entre el número total de datos. Ahora sí que la forma de denotarlo es con una barrita encima de la letra. En este caso estamos usando la Y para denotar la media aritmética. Y esto es igual a la suma de datos entre el número total de datos. Bien, la desviación estándar respecto a la media. Entonces estamos cuantificando qué tan lejos estamos de la media aritmética. Es la expresión que nosotros tenemos aquí. Ese subíndice y, que es la desviación estándar, sería la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de los datos con respecto a la media elevados al cuadrado. Es ese sub t mayúscula que aparece en la expresión de la raíz cuadrada entre n-1. ¿Sale? n-1 nosotros lo asociamos con los grados de libertad. Si tienes n datos, tienes n-1 grados de libertad. ¿Sí? Ok, la varianza no es otra cosa más que el cuadrado de la desviación estándar. La expresión sin la raíz cuadrada es exactamente la misma que la anterior. Ajá, entonces te queda la varianza, la ves como la sumatoria de la separación de los datos con respecto a la media aritmética al cuadrado entre n-1, que te repito, son los grados de libertad. Ok. Bien, tenemos otra fórmula alternativa para la desviación estándar. La fórmula alternativa te aparece aquí en la diapositiva. Es esta. ¿De dónde se obtiene? Pues acuérdate que la anterior, la de la desviación estándar, tenía sumatoria de las desviaciones de todos los datos respecto a la media aritmética elevados al cuadrado. Entonces, si tú elevas esos binomios, suma de los binomios al cuadrado y haces un poquito de álgebra, vas a llegar a esta expresión. Entonces te dice, la desviación estándar es igual a la sumatoria de cada uno de los datos elevados al cuadrado menos la sumatoria de los datos elevados al cuadrado entre n y todo eso dividido entre n-1. n-1 se conoce como grados de libertad. ¿Sale? Si tienes n datos, n-1 grados de libertad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto hace referencia a lo siguiente. Mira, pon atención a estos valores que tienes aquí. ¿Sí? Estos valores te dice la media aritmética menos y1, la media aritmética menos y2, hasta la media aritmética menos yn. ¿Qué pasaría si tú los sumas todos? ¿Qué te daría como resultado? Bien, lo que te daría como resultado sería algo como esto. A ver, sería, bueno, si sumo todo eso voy a tener n veces y barra. ¿Sale? Y si sumo todos los otros, voy a tener en este caso y1 más y2 más y3 más, sería y barra multiplicado por n. Y es lo mismo. Entonces te daría esto, el valor 0. ¿Sale? Bien, esta ecuación, piensa en lo siguiente. Si tú conoces y barra, que en este caso y barra es la media aritmética, y conoces y1, conoces y2, conoces etcétera, y3, todos estos datos hasta y subíndice n-1, ¿sí? Porque tienes esta ecuación que está aquí, tú puedes determinar el término faltante, es decir, yn. ¿Sale? Entonces por eso de ahí el hecho de que tienes n-1 grados de libertad. Otro concepto que necesitamos aquí recuperar
es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es otra cosa más que el cociente de la desviación estándar entre la media aritmética. La multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje, pero esto básicamente nos da una medición normalizada de la dispersión de los datos. Esta es otra forma de medir dispersión de datos. Bien, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo consiste en calcular la media, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación para un conjunto de datos. En el conjunto de datos que nos dan en la tabla PT 5.1. Aquí te pongo a la derecha la tabla PT 5.2, que no es la misma. No es la misma porque aquí ya te los dan de, digamos, ordenados de menor a mayor. Aquí tienes 6. Deja de ponerlo con un color diferente, más grueso. 6.395 a 6.775. Bien, entonces los ordenas de menor a mayor y bueno, aquí pones la numeración. Tenemos exactamente 24 datos. Para calcular la media aritmética lo que hacemos es sumar todos los datos, ¿sí? En todos los datos nos da 158.4 y lo dividimos entre el número de datos, que es 24, y esto nos da 6.6. Esa sería la media aritmética, ¿sale? Ok. En la tercera columna tienes la desviación con respecto a la media aritmética de cada uno de los valores. Es decir, tomas 6.395, le restas 6.6, no importa cuál orden va primero, bueno, si lo elevas al cuadrado te va a dar siempre positivo y este valor se escribe aquí. ¿Sale? Esto, si tú lo metes en una hoja de Excel, no te debe de costar tanto trabajo. A mano sí es más laborioso, es más cansado, pero lo puedes hacer en una hoja de Excel. Ok, entonces lo haces para cada uno de los datos. Bien, al final aquí, bueno, tienes el símbolo sigma y lo que hicieron aquí con 0.217 es sumar todas esas desviaciones cada una elevada al cuadrado. Ok. Para calcular la desviación estándar, lo que hacemos es, bueno, escribes la fórmula. La fórmula te dice, bueno, para calcular la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las desviaciones con respecto a la media aritmética, cada una elevada al cuadrado, entre n-1. Ok, entonces, este es 0.217. Es el número que nosotros obtuvimos de la suma de cada una de las desviaciones. ¿Sale? Ok, entre el número de valores menos 1, lo ponemos aquí, calculamos y esto nos da 0.097133 y eso sería nuestra desviación estándar. Si tú quieres calcular la varianza la calcularías con ese número, que sería la desviación estándar elevada al cuadrado. Eso te daría la varianza. Ok, y para el coeficiente de variación, finalmente lo que se hace es tomar la desviación estándar, que se escribe aquí, ¿entre quién? Entre la media, ¿sí? Y lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje y esto nos da 1.47. Ese sería el coeficiente de variación. Ahora, fíjate aquí, vamos a clasificar todo este conjunto de datos, los vas a juntar por clases. ¿En qué clases vas a meter esos datos? Bueno, fíjate bien, vamos de 6.395 a 6.775. ¿En qué orden te conviene irlos llevando? Podrías decir, bueno, vamos de uno en uno, o sea, de 6.3 a 6.4, ¿cuántos datos tengo? De 6.4 a 6.5, ¿cuántos datos tengo? De 6.5 a 6.6, ¿cuántos datos? Etcétera. Pero bueno, tú tienes que escoger ahí de acuerdo a un criterio propio qué clases vas a utilizar. Si no, el mismo problema te indica, a ver, para hacer un histograma, se le llama histograma a esta gráfica que tú estás viendo aquí en la parte superior. Para hacer un histograma en el eje de las X se acomodan por clases, ¿sí? Hacemos una especie de barras y esas barras llegan a una cierta altura. ¿A qué altura? En este caso tienes en el eje Y escrita la palabra frecuencia. Esta frecuencia, ya te la voy a señalar aquí, es el número de datos que hay en cada clase. Por ejemplo, de 6.36 a 6.40,
Cuando tienes todo en orden es más fácil, pero te repito, esto lo puedes hacer en una hoja de Excel, no es necesario que lo hagas a mano. De 6.36 a 6.40, ¿cuántos datos tienes? Pues 1, ¿sí? Que es el primero. De 6.40 a 6.44, ¿cuántos datos tienes? Pues nada más tengo 1, ¿sí? En la clase que va de 6.44 a 6.48, ¿cuántos datos tienes? Ninguno, ¿sale? En la clase que va de 6.48 a 6.52, ¿cuántos datos tienes? Tienes 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Hasta que llega aquí. Bueno, te estoy señalando la parte de la desviación, debería de estar señalando esta parte. Ahí se me fue un poco, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Ok, de 6.52 a 6.56, ¿cuántos? Tienes 2. ¿En dónde están esos 2? 6.55, 6.555, ¿sale? Etcétera. Entonces, esto te está indicando la frecuencia, hasta qué altura vas a dejar la barra en cuanto a la clase, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, aquí en nuestra gráfica, si te fijas, la primera clase va de 6.36 a 6.40, que eso corresponde a la primera barra que nosotros vemos aquí, a esta barrita, ¿sí? ¿A qué altura lo vas a dejar? Pues a 1, ¿sí? En la siguiente clase, la que va de 6.40 a 6.44, vendría siendo representada por la siguiente, esta de aquí. ¿Hasta qué altura? Pues a 1, porque nada más tengo un dato aquí, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente, que sería de 6.44 a 6.48, en este lado no tengo ninguna barra, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo 0 valores ahí, no hay ningún dato. Luego, de 6.48 a 6.52, ¿cuántos datos tienes? Pues se va hasta 4 esta columna, ¿sí? Y es esta columna que se ve aquí, ¿sale? Ok, y así sucesivamente tú vas a tener un conjunto de barras, como una gráfica de barras. Y si te fijas aquí, bueno, aquí le han puesto en una curva que encierra, digamos, hay algunas barras que se quedan por fuera, pero bueno, a la mayoría de las barras las deja por dentro. Y esta nos describe, se le conoce como distribución normal. ¿Por qué distribución normal? Porque es simétrica, bueno, a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Si nosotros vemos esa curva de tendencia de datos, sería simétrica, entonces es una curva normal, una distribución, se le conoce como una distribución normal. Ok, vamos a revisar la tarea. La tarea consiste en hacer 2 ejercicios. Esos 2 ejercicios son como el último ejemplo que les puse. Te doy una serie de datos. Estos datos que te aparecen aquí, dice dados, los datos siguientes determinan la media, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación y te piden construir un histograma como el último que hicimos, que revisamos, usando un rango de 7.5 a 11.5. Entonces te vas a ir de 0.5 en 0.5, generar las clases, ¿sale? Y en el otro problemita también te dan un conjunto de datos. Ajá, y de ese conjunto de datos, lo que te recomiendo es que los metas en una hoja de Excel, porque eso te facilita bastante los cálculos. Haces sacas tu tabla, igual puedes sacar una captura y ponerla ahí mismo en tu tarea. Si tienes impresora, pues imprímela y luego lo pones ahí en tu libreta, que sería lo ideal para que no se perdiera el apunte, pero si no, pues con una captura ahí sobre los ejercicios que tú me vas a entregar. Y hay datos que, bueno, hay cálculos que tú tienes que hacer a mano, entonces también hay que agregarlos ahí. Aquí también te pide la media, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Y te piden construir un histograma. También te dan el rango, que es el más pequeño, que es 28, al más grande, que es 34, y los incrementos desde 0.4 en 0.4.